Hemos visto en el video anterior la cuestión relacionada al llamado misionero. Hemos visto que hay un llamado general a toda la iglesia. Dijimos también que hay un llamado específico para cada persona que debe cumplir con los dones, los talentos y todas aquellas cosas que Dios le ha dado para el beneficio del reino y para la extensión de la obra misionera. Recuerden, ayudando a plantar iglesias donde no hay, con esos dones, con esos talentos. Y también en lugares donde, si somos llevados a lugares donde hay congregaciones, bueno, con los dones que Dios nos ha dado, poder ayudar en su edificación y que la iglesia se consolide, crezca y pueda también ser una iglesia que moviliza a gente a la obra misionera. También vimos distintas maneras a la luz del libro de los Hechos de cómo Dios llamó a personas a la obra misionera, cómo los metió en esta bendita empresa. ¿Sí? Continuando ya, cerrando la parte final, quisiera decirles que Dios no está limitado por ninguna forma en especial a la hora de llamar a las personas a la obra. Él tiene distintos medios para guiar a la gente hacia un lugar u otro. Entonces, el individuo que está buscando una dirección geográfica o un claro llamado misionero no debe esperar que el Señor lo llame de alguna manera en particular. ¿Cómo, pastor? La persona que tiene que está buscando confirmar en su vida si tiene un llamado o hay algún lugar que Dios ha preparado para él, no debería estar esperando de brazos cruzados como que Dios haga descender un lienzo o una voz que le venga de arriba. El individuo que tiene un claro deseo, un llamado misionero, él tiene que estar listo y dispuesto a ir a cualquier parte donde Dios lo necesite. Esa persona tiene que tener la carga de predicarles a aquellos que nunca han oído de Cristo y plantar iglesias en aquellos lugares donde no hay. Esa gente puede ser guiada de cualquier manera que el Señor así lo determine. Como les dije hace un momento atrás, en el anterior video me refiero, ya sea puede ser a través de la propia congregación en la cual ellos sirven, puede ser a través de que los inviten de otro lado, por medio de líderes cristianos que los eligen y los envían, o por circunstancias, o reconociendo por medio del sentido común la responsabilidad que tienen de continuar haciendo la tarea, mediante una planificación sensata, responsable y de otras tantas maneras. Les dije yo en el video anterior que lo que no es el llamado misionero. Les dije que no es el escapismo de una relación que no funcionó o una herida en los sentimientos, o porque no tengo trabajo, o porque otros lo hicieron y yo también, o para conformar a mi papá, a mi mamá, al pastor que tanto me molesta, tanto me insiste. No. Sumado a las maneras que vimos del libro de los Hechos, en las cuales Dios llamó a personas a la obra o a que se involucren en la obra, hay otros que suelen recibir ese llamado, ya sea a través de asistir a alguna conferencia misionera o de leer publicaciones misioneras o ser confrontado con alguna necesidad a través de algún video, a través de la internet o de las redes. La verdad que son infinitas las maneras y Dios no está atado por ningún método ni ninguna estrategia para unificar. Que Dios, si te llama a vos, tiene que suceder esto, si no, Dios no te llamó. No. Hay personas que han llegado a decir, no, la única manera que Dios te llama es cuando alguien te entrega una palabra profética. Y hay gente que nunca recibió palabra profética, pero entendieron su lugar, su papel. A través de la palabra, Dios les habló. Entonces, no existe la uniformidad de métodos en que Dios puede usar para llamar a alguien a su servicio en la obra misionera. Viene bien aclararlo, ¿verdad?
Entonces, ¿cómo respondemos al llamado misionero? ¿Cómo se responde a ese llamado misionero? ¿Cómo sé que estoy listo para hacerlo? En primer lugar, la persona que es llamada debe tener un deseo ferviente de servir a Dios en el lugar donde Dios le puso, en su congregación. Esperar, no, Dios me llamó a la obra, pero cuando yo salga, ahí voy a servir. No funciona así. En la Biblia vemos que Dios nunca llamó a gente ociosa para que hicieran la obra misionera. Gente que estaba ocupada son gente que Dios llamó. El único lugar donde vas a ver gente ociosa, pero gente que estaba esperando ser llamados para ir a trabajar, es en aquella parábola de los obreros de la viña. Pero de otro modo, Dios nunca llamó a gente que no estaba haciendo nada para que fuesen de influencia en la historia bíblica. Entonces, primera condición que debemos ver nosotros como líderes misioneros en una persona, si ha de ser realmente útil en la obra misionera, que tenga el deseo ferviente de servir, de ser útil, que esté haciendo algo para Dios, que esté comprometido con una iglesia local, sí o sí. En segundo lugar, debe haber disponibilidad. Hay personas que tienen el llamado pero no están disponibles, no se puede contar nunca con ellos. La disponibilidad es esencial. Hay gente dispuesta pero no disponible. Y lo que Dios quiere para la obra misionera son candidatos que estén dispuestos, esté la disposición interna, mental. Ya estoy mentalizado, sí, pueden contar conmigo. Y también la disponibilidad, o sea, ahora, o puedes contar ahora. Tengo el tiempo para hacerlo. En tercer lugar, debemos buscar en una persona que va a salir a la obra misionera que tenga dones espirituales y que, como les dije hace un momento, pueda esos dones y esos ministerios servirlos, ofrecerlos, ministrarlos a la iglesia local donde Dios le ha puesto. No olvides que el misionero de mañana tiene que estar activo e involucrado hoy en su propia iglesia. Algunos lo están pensando. En cuarto lugar, para una persona un candidato que va a ir a la obra misionera, tiene que haber una confirmación colectiva. O sea, aquí vemos la importancia de los otros creyentes y al momento de buscar la guía del Señor. Dios confirma, los líderes confirman, pero también la iglesia, los hermanos son los que confirman que fulano tiene un llamado y que se ha preparado y que se ha capacitado, que se ha entrenado. La capacitación es clave, que es el otro punto. La capacitación es clave porque en la obra misionera generalmente es necesario aprender, por lo menos si Dios te llamó a otro lado, a otro país, a otra nación, aprenderte el idioma o aprender algún idioma extranjero, y algunas veces más de uno, dicen algunos hermanos, porque estamos tan acostumbrados a usar la Biblia en nuestro propio idioma que tenemos bastantes problemas para pensar el Evangelio en los términos de otro idioma totalmente diferente, utilizando una traducción distinta. Entonces, hace falta allí un periodo de capacitación intensa al candidato al que ha sido llamado por el Señor para que pueda comprender con mucha más claridad la enseñanza de toda la Escritura, el trasfondo original sobre el cual se escribió y las formas en que se pueden abordar distintas situaciones nuevas como las que va a afrontar cuando tenga que salir a la obra. Ahora, esa capacitación, de hecho, creemos nosotros como Seminario Bíblico San Pablo del movimiento, nosotros creemos que esa capacitación no solamente debe ser académica o teórica, también debe incluir instrucción acerca de otras religiones, debe aprender algún otro idioma, cómo comprender e identificarse con una cultura totalmente diferente. Además de la capacitación en todos los aspectos del servicio cristiano. ¿Y dónde se logra todo eso? En la iglesia local debería ser. Debería ser.
nosotros necesitamos también aprender o tener enseñanza acerca de la teología cristiana, de la teología pastoral, del crecimiento de la iglesia. Deberá adquirir experiencia la persona en la iglesia local de cómo hacer una visita, cómo predicar al aire libre, cómo hacer el cuidado pastoral y muchos otros asuntos prácticos. Dado que un embajador de Cristo necesita por lo menos tener la misma capacitación que cualquier otra vocación. ¿Y está siendo útil? ¿Estás aprendiendo? ¿Estás descubriendo? Tener un llamado a la obra misionera y responder a ese llamado es de vital importancia entendiendo los tiempos. Aquí voy a ser puntilloso, procurar ser claro, sencillo, práctico, sin vueltas. En el libro de San Mateo, capítulo 4, lo puedes buscar en tu Biblia, este fue un pasaje que a nosotros nos traía a mi generación, muchos de mis compañeros tropezaban con este pasaje, Mateo 4, versículos del 18 en adelante, dice la Biblia, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, llamados Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca de Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Amén. Les decía, este texto muchas veces fue una piedra de tropiezo para muchos que tal vez no lo comprendieron y pensaron y se frustraron al ver cómo puede ser de que estos hombres, de hecho a veces líderes decían, les debería dar vergüenza que ellos de pronto escucharon que el Señor los llamó una sola vez y ellos se fueron, y hay otros que están atados por los panes, los peces, el trabajo, no quieren dejar el trabajo, la casa, no quieren dejar nada. Era uno de ellos. Yo era uno de ellos. Pero al momento de entender el contexto, el trasfondo, y ver que los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, son llamados los evangelios sinópticos porque nos ofrecen una sinopsis, un resumen, a modo de que encajan perfectamente con los detalles donde uno ve el mismo episodio, el mismo incidente, el mismo milagro, la misma enseñanza, lo ven desde distintas ópticas y juntos hacen la enseñanza integral o nos muestran el cuadro general del incidente o de la enseñanza bíblica. Ahora, si uno se quedaba solamente con lo que veía en Mateo, daba la impresión como que el Señor llamaba y ellos como bajo un acto de hipnosis, porque es incomprensible leer de que ellos estaban trabajando. Jesús les dijo, vengan, yo los voy a hacer pescadores de hombres, dejaron todo y se fueron detrás de él. Pero una comprensión al Evangelio de Juan, que no es un evangelio sinóptico, sino que también es un evangelio que pone más bien el énfasis en los discursos del Señor, en los sermones del Señor, nos va a llevar a descubrir algo importante. El ministerio de Jesús en la tierra duró entre 3 años a 3 años y medio, dicen algunos otros, ¿sí? El primer año, y el que nos va marcando una directriz, el que va por delante es Juan el Bautista. Presten atención a esto. Juan el Bautista fue el mensajero del rey, el que fue por delante preparándole el camino. Y no solamente es una frase retórica bonita. Juan va marcándole los pasos a Jesús. Juan marca los pasos que vienen para Jesús. Cuando Juan
el Bautista estaba bautizando en el río Jordán y la gente venía a él para bautizarlos para perdón de pecados, Jesús, mientras Juan era famoso, Juan el Bautista, Jesús era uno más en la multitud. Cuando Juan lo meten preso en la cárcel, comienza el ministerio de popularidad de Jesús. Y cuando a Juan le cortan la cabeza, comienza el último año del ministerio de Jesús. Entonces, Juan nos marca los pasos que viene Jesús dando por detrás de él. Juan, famoso en ese... él es el famoso, es el que todos ven, el que todos van hacia él para que él los bautice. Jesús por detrás es uno más, es un desconocido. Juan cae preso, Cristo gana popularidad y comienza su ministerio de popularidad en Galilea haciéndose conocido. Juan muere decapitado, comienza el último año del ministerio de Jesús. ¿Por qué les hago esta introducción? Para que entiendan esto que estamos considerando en el llamado misionero. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Sucede cuando ya es el año de popularidad del Señor, cuando comienzan ya Juan, entienden de que Juan ya está preso. Entonces allí es cuando el Señor les dice, muchachos, vengan, llegó el momento de que me sigan porque yo los voy a transformar ahora en pescadores de hombres. Pero el año anterior, cuando Jesús era un desconocido y Juan era la estrella, todas las luces enfocaban hacia él mientras él predicaba y bautizaba, durante ese primer año es cuando Jesús comenzó a llamar a sus primeros discípulos, donde los llevó con él les hizo conocer su casa. Los discípulos trabajaban allí también a medio tiempo, compartían juntos. Entonces, eso nos dio la pauta de que Jesús los llamó por primera vez para que estuviesen con él, para que fuesen sus discípulos, para que disfrutaran una vida íntima, para que se relacionaran con el Señor, donde él vivía, donde él se movía. Cuando se cumplió ese primer año y Juan el Bautista cae preso, el Señor les está diciendo, muchachos, llegó la hora, ahora sí, los quiero dedicados a tiempo completo. Durante ese primer año donde Jesús era un desconocido y él los llamó a ese pequeño grupo, ellos eran discípulos de medio tiempo, compartían, por un lado, el trabajo, las obligaciones propias de la familia, junto con el estar allí a la par de Jesús. Cuando se terminó ese primer año de preparación y Juan cae preso, a partir de ese momento Jesús les dice, muchachos, llegó el momento de que dejen todo porque vengan conmigo porque comienza la segunda etapa de formación ministerial para ustedes. ¿Qué lección sacamos de acá? En primer lugar, cuando alguien es llamado a la obra misionera, generalmente a través de alguna palabra profética o de algo, la primera vez que Dios llama, que nos separa, que nos señala, que va a usar nuestras vidas, que nos va a llevar, que ha puesto un llamado misionero, una carga fuerte por hacer la obra fuera de las paredes de nuestra iglesia, de nuestra ciudad, de nuestra provincia. O sea, el hecho de comprometernos con la evangelización y la plantación de nuevas iglesias. Hay un llamado inicial de Dios. ¿Qué significa eso? ¿Que tengo que salir inmediatamente? No. Lo digo de nuevo, no. El primer llamado es cuando Dios te separa y marca pasos y te dice prepárate. Cuando recibís esa orden, prepárate en mi palabra, prepárate, búscame. Yo debo aprovechar ese primer llamado para prepararme en todas las áreas, en la palabra, procurar crecer en mi compromiso con la iglesia, en la oración y en todo lo demás. El llamado tiene que ir madurando. El llamado tiene que ir tomando cuerpo, tomando forma. La primera vez que Dios te llama, debes entender que Dios te está separando y te está diciendo, te he marcado para un propósito, para que me sirvas en mi obra, en la obra misionera, en la tarea de plantar iglesias donde no hay y donde hay, edificarlas. Luego, a lo largo y dentro de no mucho tiempo, a lo largo del tiempo, vendrán distintas confirmaciones de Dios
como para que, es como que Dios está diciendo, ¿cómo vas? ¿Cómo va ese llamado? ¿Te estás preparando? Como que Dios cuida de llamarte al principio, de ir confirmándote por distintas personas y circunstancias y distintas maneras que Dios te ha llamado y que te está necesitando, que no te desenfoques, que sigas preparándote. Y luego vendrán ya las últimas confirmaciones donde Dios te estará llamando para decir, te queda poco tiempo, debes salir, prepárate, yo tengo cosas con tu vida, arregla esto. Ahí está diciéndome que se acerca el momento en que voy a partir, que voy a salir. ¿Sí? Algunos ni siquiera lo han entendido, por eso al primer llamado creen que es el momento de salir. No, es el momento de comprometerme, es el momento de hacer firme mi compromiso con la iglesia local y de empezar a prepararme de manera consciente. Tristemente hay personas que a veces salen a la obra después de haberse negado, después de haberse mostrado renuentes, cautelosos, de no querer saber nada, de rechazar el llamado. Gente que sabe que el Señor los ha llamado a su obra, pero no quieren pagar el precio de capacitarse porque piensan que va a venir un bautismo de idioma nuevo, un bautismo de que no necesito ir al seminario, no necesito capacitarme, no necesito entrenarme, no, porque Dios me dará palabra. Y luego de repente viene la necesidad o viene el apuro que les da de querer salir, y cuando salen van sin preparación. No aprovecharon la primera etapa cuando Dios los llamó al principio de capacitarse, de entrenarse, de fortalecer ciertas áreas, de crear hábitos espirituales, disciplinas espirituales, la oración, la meditación de la palabra, la predicación, la visitación, el aprender a hacer todo el trabajo integral que debe hacer un misionero. Por eso Dios es ordenado al momento de salir. Hay gente que sale a la obra misionera apurada porque saben que se han perdido demasiado tiempo, pero ahora el hecho de que lo quieran hacer a las apuradas nunca es bueno. Porque tarde o temprano sale a relucir que no te preparaste y gente es estropeada, gente que el trabajo no crece, no se desarrolla, tiene la emoción pero no la preparación. Para pensarlo, ¿verdad? Entonces, cuando Dios te llama por primera vez, te está diciendo prepárate, capacítate en las áreas, involúcrate, ponte a la par de tu pastor, a la par de tus líderes, aprende, viaja, muévete, sé un servidor, sé un discípulo, sé alguien que se está preparando con miras a que en un futuro no muy lejano yo lo saque de la congregación, dice el Señor. Periódicamente vendrán distintas confirmaciones como Dios está chequeando. ¿Va todo bien? ¿Te estás preparando? ¿Estás capacitándote? ¿Te estás entrenando? ¿Estás haciendo caso a lo que yo te dije que hagas? ¿Estás ordenando tus papeles? ¿Estás ordenando tus cuentas? ¿Estás poniendo a la venta aquellas cosas que no te sirven? ¿Aquellas cosas que no te vas a llevar contigo? Todo eso es parte de Dios confirmando el llamado. Pero por último llega el momento que Dios te llama, entonces es mejor que hayas dado pasos, porque a último momento hay gente que sale a las apuradas y a veces vuelve derrotada, vuelve mal y le echa la culpa a Dios, a la iglesia, y no quieren saber más nada. Si te hubieses preparado de manera consciente, eso no te hubiera pasado. Desde el Seminario Bíblico San Pablo del Movimiento Misionero Mundial Argentino estamos haciendo eso. Estamos motivando, estamos incentivando, estamos preparando a los obreros a la distancia, aquellos que no pueden acudir a un seminario presencial. Esta es la tarea que desarrollamos desde aquí para darte herramientas que te ayuden a hacer efectiva la tarea de evangelizar donde quiera que el Señor te lleve. Las preguntas que me surgen para que oremos finalmente. ¿Estoy dispuesto? ¿Iría a cualquier parte? ¿Haría cualquier cosa por el Señor? ¿Estoy disponible o solamente dispuesto? ¿Estoy sano? ¿Sin responsabilidades? ¿Estoy capacitado? ¿Aprovecho la capacitación que se me brinda? Hay personas que esperan que todo les venga de arriba, que todo les venga gratis, no tener que invertir.
Nosotros en el seminario, al principio hubo materias que no cobrábamos nada, o sea, como una manera de ponerlo al alcance de todos, pero llegamos a entender que la gente lo gratis no lo valora. No quieren invertir en su propia capacitación. Y doy gracias a Dios por los alumnos del seminario que adoptaron esta modalidad como suya y han ido creciendo este año, han ido recibiendo herramientas, instrucciones, materias. Y yo te animo a que seas parte si aún no lo sos, porque todos hemos sido llamados al servicio misionero. Algunos a ir, otros a apoyar, otros a orar, a dar su tiempo, dar sus recursos. Me debería preguntar, ¿ya estoy activando en mi iglesia local? ¿Tengo dones? ¿Hay ministerios? ¿Hay capacidades que Dios me ha dado? ¿Las he descubierto? La iglesia confirma que yo verdaderamente estoy listo, que he sido llamado por el Señor. Amigos cristianos pueden confirmar de que tengo cosas de Dios en mi vida. Confirman que yo he sido llamado, que voy a poder hacer un trabajo bien en la obra. Estoy capacitado teológicamente, pastoralmente. ¿Tengo bien claro el lugar donde Dios me quiere llevar? ¿Tengo suficiente información? ¿He estado orando acerca de un lugar que Dios puso en mi corazón de manera específica? ¿Estoy viendo claramente la necesidad de obreros en un lugar determinado? ¿Tengo la aptitud para aprender el idioma de ese lugar que Dios ha puesto en mi corazón? ¿Coincido con las convicciones propias de la denominación que trabaja allí? ¿Me siento cómodo estando con el grupo de misioneros? ¿He sentido el testimonio del Espíritu Santo confirmando en mi corazón que he sido llamado a la obra misionera? Todas esas preguntas es bueno tomarse el tiempo de meditarlas. Te debes capacitar, te debes entrenar. Dios tiene planes contigo. La obra misionera requiere de personas preparadas para el servicio. Uno se prepara y se capacita en la iglesia local. Las agencias misioneras, las sociedades misioneras cumplen un lugar importantísimo, cumplen una función muy importante, que es la de captación de aquellas personas que tienen un llamado y trabajan su llamado, que eso es tan bueno porque se ocupan. Ahora, todas estas instituciones, grupos paraeclesiásticos, sociedades misioneras, agencias misioneras, han surgido como muletas para la iglesia. Son como muletas, me gusta llamarle como muletas. También lo dice así Juan Carlos Ortiz. Todas estas instituciones, inclusive hasta los seminarios también, funcionan a modo de muletas de la iglesia, para que la iglesia se mueva, para que la iglesia se ponga en movimiento. Pero el plan de Dios incluye que sea en la iglesia misma que la persona tenga que ser instruida, enseñada, formada, enviada, corregida. En la iglesia tiene que hacer base. En la iglesia el llamado a la obra misionera, aquel hombre, aquella mujer que Dios llamó, tiene que hacer su parte. Tiene que estar dispuesto a invertir en aprender un idioma, si Dios le llamó a la obra transcultural. Tiene que aprender, tiene que familiarizarse, tiene que capacitarse teológicamente, tiene que capacitarse ministerialmente. Tienes un seminario al alcance de tu mano. Deberías aprovechar esta herramienta. La primera vez Dios te llama, te señala, te marca, nunca te olvides. Pero es para que te prepares. Segundo, periódicamente vendrán de distintos lugares a confirmar que Dios un día te llamó. Pero llega la tercera etapa donde Dios comienza a apurar todo porque Él te está necesitando. ¿En qué fase te encuentras? ¿Has entendido? Háganmelo saber. Sería bueno saber cómo les ha resultado esta materia, esta parte de misiones. Desde ya, en nombre del Seminario Bíblico San Pablo, del Movimiento Misionero Mundial Argentino, fui durante todo este tiempo su anfitrión, su profesor, Cristian Garay, quien les anima a ustedes a seguir capacitándose. Aprovechen las oportunidades ahora que pueden, que tienen los medios para hacerlo con toda comodidad. Sin más que decirles, me despido de ustedes diciéndoles bendiciones para todos.